Bien, me dan unos segundos, hermanos, para ajustar acá las pantallas, por favor. Listo. Bien, amados, como decía, muy agradecido con la oportunidad que me dan de compartir en primer lugar en comunión con cada uno de ustedes y en segundo lugar, no por menor importancia, el gran privilegio, la gracia, como le llamó Pablo, de poder servir a nuestro Dios a través de este ministerio, que lo hacemos con amor y dedicación. En tercer lugar, debo decir que matemáticamente es improbable que pueda cubrir todo el material de esta temática porque considero que quizás incluso hora con 30 minutos sería limitado y tenemos mucho menos que eso. Así que trataré de abarcar la mayor parte del material, pero el material escrito va a estar disponible a través de nuestros hermanos Hernández. Se lo estaré enviando para que lo compartan con todos ustedes, así como también las diapositivas, por lo menos en formato PDF, para que también las puedan comparar con el material. Vamos a abarcar varias cosas muy importantes, no solamente de lo que es doctrinal, sino que en este tipo de temas teológicos a veces hay que tomar en consideración lo que a través de los siglos han estado explicando, la manera como lo han estado viendo ciertos eruditos o conocedores o líderes de grupos religiosos y responder por qué nosotros no mantenemos esa línea. Nuestra línea siempre va a ser lo que la palabra de Dios revela, lo que la evidencia nos permite concluir. No podremos ir más allá de lo que no revele o no diga la escritura. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes cuáles son los objetivos de esta lección. Al final de ella, debería usted poder hacer lo siguiente. Uno, comprender y explicar la enseñanza bíblica sobre la unidad o unicidad de Dios en tres aspectos: la unidad de Dios, la deidad de tres y la Trinidad en unidad. En segundo lugar, describir el debate sobre la autoridad relativa de las tres personas de la Trinidad. Luego explicaremos esto de por qué decimos autoridad relativa. No se asuste. Número tres, describir los elementos esenciales de la doctrina de la Trinidad y explicar por qué son vitales para la fe cristiana. Y en cuarto y último lugar, articular o que usted pueda exponer, pueda explicar las diversas analogías utilizadas para describir o aclarar la doctrina de la Trinidad. Al final del estudio, también vamos a compartir un resumen de la lección y un cuestionario, que ese cuestionario pues ya será para que cada uno lo pueda desarrollar ya teniendo el material en mano. Vamos también a compartirles para poder ubicarnos mentalmente y que esto nos ayude en gran manera a poder llevar la hilación del tema, un breve bosquejo. Trataremos el tema de la siguiente manera. Nuestro primer punto será la enseñanza bíblica. Dentro de ese punto hablaremos de la unidad de Dios, la deidad de tres y los tres en unidad. Luego viene la parte que les mencionaba donde consideramos algunas teorías, interpretaciones o explicaciones que a través de los siglos los hombres han dado dentro o fuera de la iglesia. Construcciones históricas son la visión económica de la Trinidad, el monarquismo dinámico, el monarquismo modalista, la formulación ortodoxa, que sería entonces la explicación que, apartándose de las anteriores, trata de conservar lo que la escritura enseña. Luego, el siguiente punto sería la autoridad relativa de las tres personas. El siguiente punto principal, elementos esenciales de una doctrina de la Trinidad. Y finalmente, entonces, la búsqueda de analogías. En este caso, cómo entender o cómo utilizar de la mejor manera posible las analogías y cuáles no serían muy apropiadas o cuáles son sus defectos para explicar la doctrina de la deidad y de la Trinidad. En la doctrina de la Trinidad nos encontramos con una de las doctrinas verdaderamente distintivas del cristianismo y por eso la importancia de este tema que me han asignado esta mañana y que nos hemos hoy reunido para compartir. Entre las religiones del mundo, la fe cristiana es
única al afirmar que Dios es uno y sin embargo que hay tres personas en Dios. Aunque parece ser una doctrina así mencionada, así expresada, autocontradictoria en la superficie y que no se establece de manera abierta y explícita en las escrituras, y esto lo explicaremos en breve, sin embargo, mentes devotas han llegado a ella mientras han buscado hacer justicia al testimonio de las escrituras, que es lo único que nos interesa, que es lo más relevante en este y en cualquier estudio que haga un ministro de Dios. La doctrina de la Trinidad es crucial para el cristianismo porque ella se ocupa de quién es Dios, es, cómo trabaja y cómo se debe abordar el tema sobre él. Además, la cuestión de la deidad de Cristo, que históricamente, como todos sabemos, ha sido un punto de gran tensión, está muy relacionado o muy relacionada con nuestra comprensión de la doctrina de la Trinidad. Históricamente, esta doctrina fue la primera en ser totalmente elaborada, es decir, bien pensada, tratando de buscar los términos más adecuados y también la que en primer lugar se trató de desarrollar, es decir, de argumentar y de explicar de la manera más amplia posible. Y esto en respuesta a una serie de puntos de vista que parecían desafiar y que seguramente lo hacían a la enseñanza bíblica. Han demostrado o ha demostrado esta doctrina ser un baluarte importante del cristianismo que se conoce en el mundo de la teología como el cristianismo ortodoxo. Recuerde, generalmente nosotros en nuestras regiones utilizamos a veces los términos de manera muy ligera y cuando hablamos de algo ortodoxo ya le hemos dado otro sentido. Bueno, en sentido académico, cuando hablamos de ortodoxo estamos hablando de lo que no se aparta ni a izquierda ni a derecha, sino que es balanceado con el texto bíblico. Trata de apegarse, de aferrarse a la revelación bíblica en lugar de ser muy liberal o en lugar de ser ultra conservador e incluso negar cosas que haya en la misma escritura, como lo hacen los antis y demás. Entonces decía que ha sido un baluarte muy valioso en el cristianismo ortodoxo frente a diversas teorías e interpretaciones a medida que han ido pasando los siglos. En la actualidad distingue al cristianismo de la radical posición monoteísta y cada vez más agresiva religión del Islam, que está muy de moda en estos días. Y también esta doctrina distingue el cristianismo de las religiones orientales, que son politeístas y panteístas, las cuales son la base de la conocida nueva era, que ya no es tan nueva porque ya hace muchos años que surgió acá en Occidente, pero se sigue manifestando de diferentes formas en nuestro entorno, que por tratar de resumirlo de una manera quizás inadecuada, pero por tiempo y espacio necesitamos hacerlo. La nueva era es un conjunto de prácticas, se llama sincretismo. Yo tomo del hinduismo, tomo del budismo, tomo de este y de aquel, y los mezclo lo que yo considero mejor de cada uno, y luego trato de hacer mucha propaganda sobre eso. Eso es básicamente la nueva era y está fundamentada principalmente en estas religiones orientales, politeístas, es decir, que creen en muchos dioses, y panteístas, es decir, que creen que Dios no es una persona, sino que Dios es todo y que por lo tanto nosotros somos también dioses o somos parte de la naturaleza de Dios, dicho literalmente, ¿no? La posición que tomemos sobre la doctrina de la Trinidad también responderá a varias preguntas de índole práctica. Esas preguntas se las voy a compartir aquí en pantalla. Voy a reubicarme para no estorbarles allí. Tengo un tema que después trataré de resolver con Carlos Hernández sobre las pantallas, acá para dividir las pantallas. Así que trataré de no estorbar mucho a las diapositivas. Como vemos, primera pregunta, ¿a quién debemos adorar? ¿Solo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo o al Dios Trino? Segunda pregunta, ¿a quién debemos orar? Tercera pregunta, ¿se debe considerar el trabajo o la obra de cada uno de forma aislada del trabajo o la obra de los demás?
o podemos pensar en la muerte expiatoria de Jesús como una obra del Padre también, como una obra del Espíritu Santo también. Y finalmente deberíamos considerar al Hijo como igual al Padre en esencia o deberíamos relegarlo a un estatus algo inferior. En la práctica podemos encontrarnos practicando lo que se conoce como el unitarismo, enfatizando a una de las personas de la Trinidad por encima de las demás. Ricardo de Souza, uno de los teólogos que vamos a citar en esta oportunidad, considera que aquellos que enfatizan al Padre a menudo son de la tradición reformada, mientras que está el grupo de los conocidos como pietistas que tienden a relacionarse especialmente con el Hijo, y los pentecostales y carismáticos que destacan mucho al Espíritu Santo. Así que ha habido este abuso de la doctrina bíblica a través de los siglos, cada uno tomando el personaje o la persona que consideran que es realmente Dios o que consideran más relevante y más importante, y toda su doctrina y práctica va enfatizando a esta persona. Formular una posición sobre la Trinidad es un genuino ejercicio de lo que se conoce como teología sistemática, razón por la que, otra vez digo, y no lo digo a modo de queja, debemos adaptarnos al tiempo, al espacio que siempre nos conceden todos nosotros como predicadores, pero sí debo enfatizar que es todo un desafío traer un tema de teología sistemática en este tiempo y espacio, además de requerir mucho espacio, mucho tiempo. También requiere todas las habilidades de un estudiante avanzado de la Biblia, como estoy informado que lo somos todos aquí, en el sentido de que no solamente la leemos de manera devocional, sino que somos estudiantes avanzados para poder enseñar a otros estudiantes. Dado que la Trinidad no se enseña, y esto es muy importante que lo recordemos, no se enseña explícitamente en las Escrituras, es decir, no hay un pasaje que diga en tantas y cuantas palabras, y ustedes y vosotros creeréis la doctrina de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero tres personas. No hay un texto que lo diga de esa manera. Entonces, para poder entenderla, para poder comprenderla, para poder aplicarla correctamente, debemos unir temas complementarios, debemos inferir enseñanzas bíblicas y debemos decidir sobre un tipo particular de vehículo conceptual para expresar nuestra comprensión. Dicho en español del diario, del uso diario, debemos elegir con qué términos o palabras vamos a explicar a Dios. Y ya con eso usted se imaginará la dificultad. Tratar de utilizar términos que sean precisos, que no sean blasfemos ni sean irrespetuosos, tratar de que no sean tan insuficientes para poder explicar a alguien que hasta cierto punto es inexplicable. Además, debido a que la formulación de la doctrina o el desarrollo o explicación de la doctrina ha tenido una historia larga y compleja en la humanidad, debemos evaluar las construcciones pasadas que en el contexto de su época y cultura, algunos expositores han tratado de dar y enunciar esta doctrina, enseñar esta doctrina de una manera que sea igualmente apropiada para cómo el ser humano entiende las cosas en nuestra era. Nosotros hoy podemos hacer uso de analogías del Internet, analogías de los dispositivos modernos que no podía ser Tomás de Aquino, que no podía ser Lutero, que no podía ser Agustín, que no podían hacer los discípulos de los apóstoles en otros tiempos. Así que a eso nos referimos con, debemos también notar, buscar en nuestro entorno cuáles son las ideas o maneras de expresar que puedan ayudar a que podamos enseñar a otros y puedan comprender esta doctrina hasta donde Dios nos ha permitido comprenderla. Comenzaremos nuestro estudio de la Trinidad, que es, sé que el tema es la unicidad de Dios, pero para ello tenemos que definitivamente hablar de la Trinidad. Vamos a examinar en esta mañana las bases de la doctrina, ya que esto es fundamental para todo lo demás que hagamos aquí. Luego examinaremos varias declaraciones históricas de la doctrina, destacando puntos particulares
sobre todo fortalezas y debilidades de cada una de estas posiciones. Finalmente, formularemos entonces nuestra propia declaración para hoy, fundamentada en la Escritura, bien razonada, intentando ilustrar y aclarar sus principios de tal manera que sea muy valiosa, muy edificante, muy significativa para nuestro tiempo. Así que, saliendo de nuestra introducción, entremos o abordemos nuestro primer punto principal, la enseñanza bíblica. Hay tres tipos de evidencias separadas, pero interrelacionadas, que son evidencia de la unidad de Dios, de que Dios es uno, evidencia de que hay tres personas que son Dios, y finalmente indicios o al menos insinuaciones de la Trinidad en muchos textos bíblicos. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de la unicidad de Dios. La religión de los antiguos hebreos era una fe rigurosamente monoteísta. Solamente hay un Dios, como lo es en efecto la religión judía hasta el día de hoy en sus diferentes ramas. La unidad de Dios fue revelada a Israel en diferentes momentos y de diversas maneras. Por ejemplo, los 10 mandamientos comienzan con la afirmación, vamos a movernos nuevamente aquí, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí o junto a mí. Éxodo 20, versículos 2 al 3. El hebreo traducido aquí como delante de mí o junto a mí, y voy a moverme nuevamente, hoy tendré que moverme mucho aquí, es el que tenemos en pantalla, el término hebreo al-panay, que significa literalmente ante mi rostro. Dios había demostrado su realidad única con lo que había hecho ya y que habían sido testigos los israelitas o los hebreos. Y por lo tanto, él tenía el derecho de demandar de ellos la adoración exclusiva, la devoción y la obediencia de Israel. Ningún otro había demostrado tan claramente su reclamada o su reclamo de divinidad o de deidad. La prohibición de la idolatría, que es el segundo mandamiento, versículo 4 de Éxodo 20, también se basa en la singularidad o unicidad de Jehová. No tolerará, dice, ninguna adoración de objetos construidos por los humanos, porque solo Él es Dios. El rechazo del politeísmo que se practicaba en Egipto, que se practicaba en Canaán, lugares donde se crió Israel, recorre todo el Antiguo Testamento, como bien lo sabemos, y no es necesario presentar ejemplos. Dios demuestra repetidamente su superioridad sobre otros pretendientes a la divinidad o propuestos por los hombres para ser divinos. Podría argumentarse, por supuesto, que esto no demuestra de manera concluyente que el Antiguo Testamento requiera el monoteísmo. Podría ser simplemente el caso de que son dioses o los dioses de otras naciones los que son rechazados por el Antiguo Testamento. Pero hay más de un verdadero Dios para los israelitas. Esto te lo diría algún teólogo liberal estudiando las escrituras hebreas. En respuesta, solo debemos señalar que está claramente asumido a lo largo del Antiguo Testamento que solamente hay un Dios, que era el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac y el mismo Dios de Jacob, y así se presentó en los eventos sucesivos. Recuerde Éxodo 3, 13 al 15. Una indicación más clara de la unicidad de Dios es el Shema de Deuteronomio 6, las grandes verdades en las que se ordenaba a los israelitas que absorbieran y las inculcaran a sus hijos. Vamos a pasar allá. Dice, por ejemplo, el versículo 6. Dice el versículo 6, vamos a reubicarnos un poco más aquí. Y estas palabras estarán sobre tu corazón. Debían hablar de ellas en casa y en el camino y al acostarse y al levantarse. Versículo 7. Debían utilizar ayudas visuales incluso para dirigir la atención de sus hijos a ellas, para poder que eso se grabara de manera más efectiva, como miren que hoy, en nuestra época contemporánea, podemos hacerlo a través de estas diapositivas, lo hacemos en nuestras congregaciones
a través de la pizarra o texto impreso. Y debían llevarlas en sus manos, en su frente, y escribirlas en los dinteles de sus casas y en sus puertas, dicen los versículos 8 y 9. Entonces, una es la afirmación indicativa y la otra un imperativo o mandamiento. Dice el siguiente, el versículo 4, oye Israel, de ahí Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aunque hay varias traducciones legítimas del hebreo aquí, todas enfatizan la deidad incomparable, única e incomparable de Jehová, la deidad única e incomparable de aquel que había librado a Israel de la esclavitud en Egipto y que había bendecido a los patriarcas desde el inicio del mundo. Dice luego en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debido a que Él es uno solo, no debía haber división en el compromiso o en la lealtad de Israel, de su pueblo. Después del Shema, Deuteronomio 6, 4 al 5, los mandamientos de Éxodo 20 se repiten prácticamente. En términos positivos, se le dice al pueblo de Dios en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. En términos negativos, se les dice en Deuteronomio, en el versículo 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de pueblos que están en vuestros contornos. Versículo 14. Dado que Dios es claramente uno solo, un solo Dios, ninguno de los dioses de los pueblos circundantes podía ser real y por lo tanto no podía ser digno de adoración y de devoción, como les explicó en Éxodo 15:11 y en Zacarías 14:9. La unidad de Dios no solamente se enseña en el Antiguo Testamento, Santiago en el 2:19 elogia de hecho la creencia en un Dios, pero señala que no es suficiente para la justificación. De otra manera, los demonios que creen que Él existe, pues estarían salvos o serían salvos. El apóstol Pablo también subraya la singularidad de Dios. Él escribe, mientras discute el comer lo sacrificado a los ídolos, en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4 y el 6, lo siguiente. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí Pablo, al igual que la ley de Moisés, excluye la idolatría, argumentando que solo hay un Dios. Del mismo modo, Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aunque a primera vista estos versículos parecen distinguir a Jesús del único Dios, el Padre, cuidado, el enfoque principal de la primera referencia es que solo Dios es verdaderamente Dios y los ídolos no son nada. Y el enfoque principal de la última es que solo hay un Dios y solo hay un mediador posible entre él y los hombres. Así que esto nos lleva a nuestro siguiente subpunto, la deidad de tres. Toda esta evidencia, todo lo que hemos leído y visto hasta este momento, si se toma por sí sola, sin duda nos llevaría a creer básicamente en un Dios único. Y está muy bien. Entonces, la pregunta viene, ¿qué llevó a la iglesia más allá de esta evidencia? Fue el testimonio bíblico adicional que informa o que afirma que hay tres personas en Dios. No lo afirma explícitamente, como ya lo hemos mencionado, pero lo veremos a través de los textos de manera muy clara, implicado de manera muy clara. La deidad del primero, el Padre, apenas se discute tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Además de las referencias en los escritos de Pablo ya citadas anteriormente, 1 Corintios 8:6 y 1 Timoteo 2:5 al 6, podemos destacar los casos en los que Jesús se refiere al Padre como Dios. Por ejemplo, en Mateo
6:26, él dice, pensé que lo había incluido aquí en la diapositiva, en Mateo 6:26 él dice, vuestro Padre Celestial las alimenta, refiriéndose obviamente a las aves del cielo, como bien conocemos ese contexto. Y en una declaración paralela, poco después, indica que Dios viste a la hierba del campo, versículo 30 de Mateo 6. Y en los versículos 31 y 32 afirma que no debemos preocuparnos de qué comeremos o qué beberemos o vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades de estas cosas. Es evidente que para Jesús, Dios y vuestro Padre Celestial son expresiones que se pueden intercambiar, se refieren a la misma persona. Y en muchas otras referencias a Dios queda claro que Jesús tiene a su Padre en mente. Por ejemplo, Mateo 19, 23 al 26, 27, 46, Marcos 12, 7 y los versículos 24 al 27. Recuerden que vamos a pasar el material escrito, así que estas referencias que solo son de apoyo, no las vamos a leer por cuestión de tiempo, pero tendremos la oportunidad de hacerlo ya con el material en mano. Un poco más problemático, por decirlo así, para los hombres en sí, ha sido el estatus de Jesús como deidad. Sin embargo, la Escritura también lo identifica como Dios. Dado que el tema de la divinidad de Jesús requeriría un tratamiento especial, profundo, exhaustivo y aparte, no entraremos en muchos detalles aquí. Una referencia clave sobre la deidad de Cristo se encuentra en el pasaje que ahorita mostré por error, ahora sí es el pasaje de nuestro momento de estudio, es Filipenses capítulo 2, versículo 6. Lo utiliza el apóstol como una base para un llamado a practicar la humildad. Él habla de Cristo Jesús diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra que generalmente en todas las traducciones se vierte como forma es el término griego morfe. Este término en griego clásico, así como en griego bíblico o de los tiempos bíblicos, significa el conjunto de características que constituye lo que es una cosa. Entonces, al decir que Jesús, siendo en forma de Dios, note que cuando usted define adecuadamente un término, usted puede intercambiar el término con la definición. Así que podríamos leer el cual siendo o teniendo el conjunto de características que constituye a Dios. ¿Y qué estaríamos diciendo con eso? Pablo está diciendo claramente que es Dios. Algo o alguien no puede tener todo el conjunto de características que constituye lo que es alguien o algo y no ser ese alguien o no ser ese algo o no compartir exactamente la misma naturaleza, características y atributos. Para Pablo, recuerde, un judío, vamos a llamarle también ortodoxo, entrenado en la enseñanza rabínica del judaísmo más estricto, el versículo 6 de Filipenses 2 es realmente una declaración asombrosa. Tenemos que entender quién está escribiendo y de dónde venía este señor, qué entrenamiento había recibido. Reflejando en estas palabras el apóstol la fe de la iglesia primitiva. Expresa un compromiso profundo con el tema o la doctrina de la deidad de Cristo. Este compromiso se indica no solo por el uso de morfe, sino también por el uso de otro término allí mismo en el contexto que es igual a Dios, dice. No estimó el ser igual a Dios. El término griego es isa. Por lo general se sostiene que la fuerza del versículo 6 es que Jesús poseía precisamente igualdad con Dios, pero que no intentó aferrarse a ella. Recuerde que la exhortación en el contexto es a la humildad. Entonces, la fuerza de este versículo es que Jesús ni codiciaba ni aspiraba a la igualdad de Dios según los teólogos liberales. Por lo tanto, cuando ellos ven el siguiente término en el contexto, que es el griego harpagmon, algo a qué aferrarse, ellos lo interpretan o dicen que no debe considerarse o entenderse como que él lo tenía, pero que lo soltó, no se quiso aferrar a ello para poder llevar a cabo
la obra de la redención, sino que te dicen que en realidad debería traducirse como algo para agarrar o algo a qué agarrarse. Entonces, que ahí está diciendo que Cristo nunca, o Jesús nunca quiso ser Dios, nunca quiso levantar su mano para tratar de agarrar los atributos de Dios, como si esto se pudiera hacer. De hecho, están afirmando un absurdo, diciendo que Cristo no aspiraba a hacer algo que no se puede. O sea, un ser que no es Dios no puede aspirar a levantar su mano y tomar las características de Dios. Puede hacer como Satanás, rivalizar con Dios, convertirse en un enemigo de Dios y tratar de destruir la obra de Dios. Pero Satanás sabe que no puede alargar su mano, hablar así de manera antropomórfica, ¿no? Hablar en lenguaje humano, alargar su mano y tomar lo que son las características de Dios. Así que sería un absurdo que Pablo estuviera diciendo que la gran cosa es que Cristo no levantó su mano para tomar las características de Dios, pero así son los liberales. Por el contrario a lo que ellos piensan, el versículo 7 indica que él sí poseía toda esa gloria, poseía esta posición, porque dice luego que él se despojó a sí mismo, utilizando esta expresión griega, geauton ekenosen, se despojó, se vació. Aunque Pablo no especifica de qué se despojó Jesús, es evidente que al despojarse llevó a cabo o dio un paso efectivo de abnegación, de negación, no una negativa a tomar acción, no la renuncia a ser Dios, porque si eres Dios tampoco puedes renunciar a ello. Nadie puede renunciar a su naturaleza. Yo no puedo decir, ¿saben qué? A partir de hoy, bueno, como hacen ahora los muchachos estos que tienen serios problemas mentales y psicológicos con esto de la identidad de género y todo, ¿no? Que dicen, bueno, ya a partir de hoy no soy mujer sino soy hombre, no soy hombre sino mujer, no soy humano sino perro, no soy ser vivo sino cosa. Bueno, a excepción de este grupo de niños mimados con serios problemas de trastornos mentales desde su infancia y patrocinados hoy por otros que ya pasando por esa situación, pues están en puestos de gran riqueza y de poder, sacándolos a ellos, es un absurdo afirmar lo primero, de que Cristo no quería ser Dios, porque luego habla de que más bien se despojó de toda esa gloria y se despojó de esa habitación perfecta y maravillosa en la que vivía para nacer, ser puesto en un pesebre y vivir luego una vida común como la de todos nosotros, con hambre, con sueño, con sed, enfrentando, como dice Hebreos, todas esas debilidades. Y, hermanos, si utilizó el apóstol el término se despojó y el término igual a Dios, pues entonces lo que está diciendo es que alguien que es igual a Dios es Dios. Otro pasaje significativo es Hebreos capítulo 1. El autor, cuya identidad es para nosotros desconocida, está escribiendo a un grupo de cristianos hebreos, aparentemente él mismo lo es. Él hace varias afirmaciones que implican fuertemente la plena deidad del Hijo de Dios. En los versículos iniciales, mientras el autor argumenta que el Hijo es superior a los ángeles, señala que Dios ha hablado a través del Hijo. Lo ha designado, dice, heredero de todas las cosas y ha hecho el universo a través del versículo 2. Luego, en el versículo 3, describe al Hijo como el resplandor de su gloria o de la gloria de Dios y utiliza el término griego apaugasma, que debía estar aquí, debía estar antes de este otro término, pero parece que se me quedó fuera. La imagen exacta, el resplandor de su gloria es apaugasma. Imagínense, el resplandor y luego lo suma con la expresión que ahora tenemos en pantalla, que es la expresión carácter tes hipostáseos, que es la imagen exacta de su ser. La imagen exacta de su ser. Está escribiendo un hebreo a hebreos, refiriéndose a una persona que la mayoría de la nación no consideraba ni siquiera un verdadero profeta, y él está afirmando que es la imagen exacta del ser de Dios. Y aunque tal vez se pueda argumentar que esto afirma solo
que Dios se reveló a través del Hijo en lugar de que el Hijo sea Dios, como hacen los testigos de Jehová, como argumentan, el contexto expresa totalmente lo contrario. Además de identificarse como el padre de aquel a quien llama hijo, Dios es citado en el versículo 8 del Salmo, citando el Salmo 45, verso 6, dirigiéndose al Hijo como Dios. Podemos verlo, vamos a movernos nuevamente, en Hebreos 1:5, el 8 y el 13, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero luego en el 8 dice, tu trono, oh Dios, y dice que se está refiriendo al Padre, al Hijo, por el siglo del siglo. Siéntate a mi diestra, luego le dice. ¿Puede un ángel, puede algún otro tipo de ser sentarse a la diestra de Dios donde mora él más allá de lo que puede alcanzar y soportar cualquier otro ser en la naturaleza o en el universo? El escritor concluye señalando que Dios le dijo al Hijo que se sentara a su lado para señorear, para reinar, y nadie puede hacer eso sino Dios. Es significativo que el redactor de estas escrituras se dirija, como mencionábamos, a los cristianos hebreos, que seguramente estarían inmersos en el monoteísmo, de maneras que innegablemente, utilizando este escritor, afirman la deidad de Jesús y su igualdad con el Padre. Una consideración final, y ya se nos está agotando el tiempo, si no es que ya, es la propia conciencia que tenía Jesús de su deidad. Debemos notar que Jesús nunca afirmó explícitamente que era Dios, nunca dijo, quiero decirles a todos ustedes que yo soy Dios, yo soy el Dios de todos ustedes y del universo. No, no lo dijo así. Sin embargo, varios hilos de evidencia muestran que así es como él se veía, se entendía a sí mismo. Afirmó poseer lo que solo le pertenece a Dios, por ejemplo. Habló de los ángeles de Dios como sus ángeles y consideraba el reino de Dios y a los elegidos de Dios como propios. Además, afirmó tener el poder de perdonar pecados. Y si usted recuerda en ese contexto, los judíos declararon, porque así lo creían y porque así enseñaba la palabra, que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, debido a eso, acusaron a Jesús de blasfemia. También Jesús afirmó tener el poder de juzgar al mundo en Mateo 25 y el poder de reinar sobre él en Marcos 14:62 y Mateo 24:30. Además, podemos observar cómo Jesús respondió siempre ante aquellos que lo acusaron de afirmar su deidad como aquellos que sinceramente se la atribuyeron. En su juicio, la acusación en su contra fue que él afirmaba ser el Hijo de Dios, Juan 19:7, Mateo 26:63 al 65. Si Jesús no se consideraba a sí mismo como Dios, aquí había una magnífica oportunidad para corregir esa impresión equivocada de sus enemigos y aprovechar para que también sus discípulos comprendieran que se habían equivocado. Sin embargo, no hizo eso. De hecho, en su juicio ante Caifás, llegó tan cerca como nunca antes de afirmar su deidad, porque respondió a la acusación de, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, diciendo, tú lo has dicho, que en lenguaje de la época era decir tal cual tú lo dices, así mismo como lo dijiste. Nuestro hermano Esteban Rodríguez de la Escuela Bíblica de las Américas nos da la mano y nos diría, creo que eres profeta cuando uno pronuncia algo que es una realidad o una verdad. Bien, tú lo has dicho, dijo el Señor, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, o deseaba ser condenado injustamente, o él mismo se veía como el Hijo de Dios. Además, cuando Tomás se dirigió a él allá en Juan 20:28 como Señor mío y Dios mío, Jesús no rechazó en ningún momento esa identificación. También hay referencias bíblicas que hablan acerca del Espíritu Santo como Dios. Aquí podemos destacar pasajes donde las referencias al Espíritu aparecen de forma intercambiable con el término Dios. Y un ejemplo muy claro y conocido por todos nosotros es Hechos 5:3 al 4, que por tiempo y espacio no lo vamos a colocar ni a citar en detalle, pero sabemos que Ananías y Zafira
retuvieron una parte de los ingresos de la venta de una propiedad, pero se presentaron ante los apóstoles distorsionando el monto, depositándolo a los pies de ellos como si fuera la totalidad de la venta. Aquí, mentirle al Espíritu Santo, versículo 3, era igual a mentirle a Dios, versículo 4. También se describe al Espíritu Santo como poseedor de las cualidades y realizando las obras de Dios, porque se nos enseña que el Espíritu, por ejemplo, convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio en Juan 16, 8 al 11, y las regenera o les da vida nueva, según Juan 3, 8. Y en Primera de Corintios 12, 4 al 11 leemos que es el Espíritu quien otorga los dones espirituales a la iglesia y quien ejerce soberanía sobre quien debía recibirlos. Además, él recibe el honor y la gloria reservados para Dios, porque la blasfemia contra él es una ofensa tan grave que dice Marcos 3:29 y su contexto, que no sería perdonado ni en esa era, que todavía estaba la era del judaísmo, ni en la siguiente era, ni en el siglo venidero, con el cual se refiere a la era cristiana. En Primera de Corintios 3, 16 y 17 les recuerda a los creyentes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ese cuerpo. En el capítulo 6 dice que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo en los versículos 19 y 20. Dios y Espíritu Santo son evidentemente expresiones intercambiables. Además, en varios lugares el Espíritu Santo se equipara con Dios. Uno de ellos es Mateo 28, 19. Recuerden que Mateo 28, 19 nos ordena a bautizar a aquellos que le predicamos el Evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también 2 Corintios 13, 14, que es un pasaje que nos dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre, 1, en santificación del Espíritu, 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, 3. No estoy claro en cuánto tiempo dispongo. Voy a abrir acá el chat igual para leer, en caso de que los hermanos Hernández, por favor, me escriban allí, me digan cómo estamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Porque, perdón. Creo que 10 minutos más. Listo, vamos a tratar de administrarlos lo mejor posible. Y vamos a pasar entonces al subpunto 3 en unidad, que es muy importante para nuestro estudio. Lamentablemente la parte de las diferentes teorías, pues como decía, va a tener que quedar relegada al estudio personal de cada uno. Simplemente es historia, ¿no? Así que no es lo más relevante siempre es la palabra, lo que la Biblia nos enseña sobre estos temas. Así que hablemos de 3 en unidad. A primera vista, estas dos líneas de evidencia que hemos tratado hasta el momento, la unidad y la Trinidad de Dios, parecen todavía contradictorias. En los primeros años de su existencia, la Iglesia no tuvo muchas oportunidades para estudiar la relación entre estos dos conjuntos de datos. Recuerden que la Iglesia permanecía siendo perseguida, tenía que reunirse en lugares bastante inverosímiles y principalmente se enfocó en predicar el Evangelio, predicar el plan de salvación sobre la iglesia y sobre la única verdad. Entonces no era momento para sentarse en un aula como nosotros y poder desarrollar o articular las doctrinas. Entonces el proceso de organizarse y difundir la fe, incluso la lucha por sobrevivir en un mundo hostil, descartó pues por mucho tiempo una reflexión exhaustiva o total y completa de estos puntos. Sin embargo, a medida que la iglesia se fortaleció, comenzó a intentar encajar estos dos tipos de material y concluyó que Dios debía entenderse como 3 en 1, o en otras palabras, que Dios es trino, divinamente trino. En este punto debemos plantearnos si esta doctrina se enseña explícitamente en la Escritura, en la Biblia, si es implicada por las Escrituras o si es simplemente una deducción derivada de otras enseñanzas de la Biblia. Tenemos un poco más de tiempo, pero voy a utilizarlo sobre todo en el tema de las analogías, porque es que todavía quedarían dos puntos principales. Para darles una idea,
tengo una escuela virtual de predicación y generalmente 20 diapositivas se consumen en una hora, un poco más de una hora. Y hoy tenemos a 58, para darles una idea. Entonces, aún así vamos a tratar de abarcar sobre todo lo bíblico. Si nos quedara tiempo, veríamos muy brevemente lo de la historia de las diferentes posiciones. Bien, vamos a un término importante y vamos a ubicarnos mejor para que lo vean. Aquí está. La forma plural del sustantivo para el Dios de Israel, el término Elohim. A veces se considera una indicación de que se veía a Dios de manera trinitaria desde Génesis o desde los tiempos de Moisés, para ser más claro. Note que decir desde Génesis no es lo mismo que decir desde el principio. ¿Estamos claros en eso? Cuando se escribe Génesis, que lo redacta Moisés, ya estamos en el periodo de la ley de Moisés. Pero el libro relata cosas desde el principio del mundo. Entonces, cuando digo desde Génesis, no me refiero a desde la creación, sino desde que lo comenzó a redactar su autor material, ¿no? Este es un nombre genérico, es Elohim, utilizado para referirse no solamente al Dios verdadero, sino que cuando se mencionan a otros dioses, también en hebreo se utiliza Elohim. Cuando se utiliza en referencia al Dios de Israel, generalmente, aunque no siempre, se encuentra en plural, eso sí es cierto. Algunos argumentarían aquí que hay una insinuación de la naturaleza plural de Dios. De hecho, Eugenio D'Anjans, en su maravilloso libro, Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, que creo que ya no se imprime ni se vende, el que lo logró conseguir, los que lo logramos conseguir en aquel tiempo, tenemos, y se lo digo como paréntesis, el libro más, no voy a ser tan osado, una de las obras maestras de responder a las doctrinas de los testigos de Jehová. Vuelvo a repetir, Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, de el español Eugenio D'Anjans. El tipo es evangélico, de una línea allí de los evangélicos, pero es un máster explicando ese tema. Después de estudiarlo de una clase en la congregación, y había una visita de hermanos latinos que estudiaban en Harding, y gracias a Eugenio D'Anjans casi termino en Harding. Lo que pasa es que con dificultad hablo el español y me ha costado mucho más el inglés, entonces no pude ir en ese tiempo. Tenía 16 años también. Sin embargo, a pesar de que se podría usar ese argumento que usa D'Anjans y muchos otros con muy buena intención, comúnmente se interpreta la forma plural Elohim como una indicación de majestuosidad en la forma de hablar de los hebreos o de intensidad en lugar de hablar de multiplicidad en la naturaleza de Dios. Es muy aventurado pensar que ya los hebreos intuían o deducían que había más de una persona en la deidad. Eso es muy osado, como lo de que yo iba a decir que la obra de Eugenio D'Anjans es la mejor para responder a los testigos. Uno de los teólogos muy reconocidos en este ámbito de la teología y específicamente que ha hablado mucho sobre la Trinidad, Theodorus Briesen, él piensa que la forma plural tiene la intención de elevar al referente al estatus de representante de una clase general y por lo tanto rechaza la idea de que la doctrina de la Trinidad se implique en pasajes como Génesis 1.26, donde se habla del plural, que eso lo vamos a ver en unos muy breves minutos. En cambio, Walter H. Roth, o algo así, porque esto no es ni siquiera inglés, así que generalmente me corrige Carlitos Hernández, pero esto no es ni siquiera inglés. Walter H. Roth, y que me perdone él si no pronuncio bien su apellido, él cree también, como mencionaba, que el plural que se usa allí es de majestuosidad, indicando que es el ser más grande del que estás hablando en ese momento. Y que el escritor de Génesis pretendía mantener siempre su posición monoteísta y tratar de eliminar cualquier rastro de politeísmo de la mente de los judíos al usar un plural que lo ponga él por encima de todas las cosas como el creador absoluto y el único ser cuya voluntad tiene valor en el sentido de obligación para todos los hombres. Sin embargo, la interpretación de Elohim como un plural de majestuosidad no es sostenida de manera uniforme por la erudición
sobre todo en el caso de la erudición reciente del Antiguo Testamento, porque considerar Elohim como un plural de majestuosidad es leer en hebreo antiguo una forma de pensamiento que en realidad es moderna entre los hebreos, ya que los reyes de Israel y de Judá son tratados en singular en nuestros registros bíblicos, por lo que si fuera realmente un uso de plural por majestuosidad, se hubiera aplicado a los reyes, se hubiera aplicado a estas personas de gran importancia entre los hebreos en otros pasajes. Además, debemos señalar que hay una peculiaridad en el hebreo que nos ayudará a entender el término en cuestión. Por ejemplo, las palabras en hebreo para agua y cielo, entre otras, también son plurales. Los gramáticos han denominado a este fenómeno el plural cuantitativo, porque el agua se puede entender en términos de gotas de lluvia individuales o de una masa de agua como la que se encuentra en el océano. De las dos formas es agua. Esta diversidad cuantitativa, pero en unidad, es una forma adecuada de entender el plural Elohim. Así que es un término que es muy válido para hablar de que sí, es cierto que los hebreos en ese momento no entenderían lo que nosotros hoy entendemos, pero recuerde que el que está revelando es el Espíritu Santo y está dejando las perlas o las joyas allí para que luego, con más luz en el Nuevo Testamento, todos los de la era cristiana pudiéramos extraer estas perlas y traerlas a la iglesia. También creo eso, hermanos, porque abajo pueden ver el sustantivo Adonai, y el sustantivo Adonai también se utiliza en plural. Esto no puede ser casualidad. También hay otras formas, como mencionaba, de pluralidad en la escritura, en pasajes como Génesis 1:26, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí el plural aparece tanto en el verbo hagamos como en el sufijo posesivo nuestra imagen. En Génesis 11:7 hay una forma verbal en plural, dice descendamos y luego y confundamos allí su lengua. Cuando Isaías también fue llamado, dice que escuchó al Señor diciendo, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Esto no es un error, esto no es un accidente. Hay una ley que se conoce como la ley de la parsimonia. Obviamente no está expresada así en la escritura con el nombre, pero es la ley o principio que dice que Dios no hace nada innecesario. A Dios no se le va algo de más. A Dios no se le va un detallito porque se le fue, no lo quería decir y lo dijo. Dios todo lo que hace es necesario. Cuando Dios hace estos cambios entre singular y plural, cuando Dios utiliza un término para que se refieran a Él en plural y utiliza verbos en plural al expresarse, no está haciéndolo por accidente, está enseñándonos. Se ha planteado la objeción de que esos son plurales, como decía, de majestuosidad. Sin embargo, lo que es significativo desde el punto de vista analista lógico es el cambio, como decía, de singular a plural en los primeros y terceros ejemplos que hemos mencionado. Génesis 1:26, volvemos a recordar este pasaje, ahora resaltando en verde y rojo su cualidad o su calidad cuantitativa, dice, y dijo Dios, es singular, sería singular, ¿no? Creían en un solo Dios. Hagamos, plural, al hombre a nuestra, plural, imagen. El escritor bíblico no utiliza un verbo en plural con Elohim, pero cita a Dios usando un verbo en plural para referirse a sí mismo. Del mismo modo, Isaías 6:8, que dice, ¿a quién enviaré? Singular, ¿y quién irá por nosotros? Plural. Esa selección de singular y plural es de Dios, no del autor bíblico. La enseñanza sobre la imagen de Dios en la humanidad también se ha considerado en indicación de la Trinidad. En Génesis 1:27, la escritura dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nota, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Primero habla del hombre como la humanidad y habla en singular, lo creó. Y luego especifica, varón y hembra, entonces utiliza el plural. Esto en el contexto donde ha dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto de la boca del Dios que ha dicho, a quién enviaré y quién irá por nosotros. Así como no es un accidente
en este texto no es un accidente en el otro. Y 1:27 que nos dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sobre esta base, la imagen de Dios en el hombre, género, se encuentra en el hecho de que el hombre ha sido creado como varón y hembra, pero siendo uno. Son plural en que varón y hembra son dos géneros diferentes, pero son uno en que solo hay una humanidad. No hay 3 o 4 tipos de humanidad, aunque nuestros gobiernos sí lo creen, ¿verdad? Creen que ellos son de una raza superior de humanos y nosotros no, pero ese es tema de otro seminario, otro curso. Esto significa, volviendo, que la imagen de Dios debe consistir de una unidad en pluralidad. Esto es revelación divina, una característica tanto del tipo, Antiguo Testamento, como del arquetipo, Nuevo Testamento, es decir, de la sombra, del símbolo y luego de la revelación del misterio y el desarrollo de la doctrina que se da en el Nuevo Testamento. Según Génesis 2:24, texto que conocemos quizás hasta de memoria, el hombre y la mujer deben convertirse en ¿qué? En una sola carne, lo que implica la unión de dos entidades que entendemos separadas. Es significativo que la misma palabra se utilice en el Shema de Deuteronomio para decir en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Parece que aquí se está afirmando algo muy claro sobre la naturaleza de Dios. Él es un organismo, es decir, una unidad, aunque tiene personas distintas en esa unidad. En varios lugares de las Escrituras, las tres personas están vinculadas en unidad y en evidente igualdad. Uno de estos casos es la expresión del maestro en Mateo 28:19-20, que mencionaba anteriormente. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿ha notado usted el detalle de que no dice en los nombres del Padre, en los nombres, o en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo? O no dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No dice así. Dice en el nombre. ¿Qué es eso? Singular. Del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos hay ahí? 3. ¿Qué es eso? Plural. Esto no es casualidad. También notemos que no hay ninguna sugerencia de inferioridad o subordinación. Igual bautizas en el nombre del Padre que en el del Hijo, que en el del Espíritu Santo. Otra vinculación directa de los tres nombres en unidad y evidente igualdad es la bendición de Pablo en 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tanto los evangelios como las epístolas contienen vinculaciones de las tres personas que no son tan directas ni explícitas, pero allí están. El ángel le dice a María que su hijo será llamado Santo, Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo vendría sobre ella. Lucas 1:35. En el bautismo de Jesús, allá en Mateo 3:16 y 17, las tres personas de la Trinidad están presentes, porque el Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende como una paloma y el Padre pronuncia palabras de amor y de reconocimiento al Hijo. Jesús relaciona su realización de milagros con el poder del Espíritu de Dios. Dijo en Mateo 12:28 que era una evidencia de que había llegado el reino de Dios. El patrón tríplico, es decir, de hablar siempre de Dios en tres, también se puede ver en la afirmación de Jesús de que él enviaría la promesa del Padre en Lucas 24:49. Les hablo yo, el Hijo, que lo que el Padre ha prometido, que es el Espíritu Santo, a quien ha prometido, que es el Espíritu Santo, lo enviaré. También el mensaje de Pedro en Pentecostés vincula a los tres, porque dice en 2:33 y 38 de Hechos, así que exaltado por la diestra de Dios, ¿quién? Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, otra vez, Dios como Padre y el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y luego dice en el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Siempre el énfasis en las tres personas. En 1 Corintios capítulo 12, los versículos 4-6, Pablo habla de la concesión de dones especiales a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, la capacidad para realizar diferentes tipos de señales, prodigios, milagros.
Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, refiriéndose a Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, refiriéndose al Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pablo también habla de su propio ministerio en términos que son inequívocos de la Trinidad. Dijo en Romanos 15 al 16, la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo, el Hijo, a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por quién? Por el Espíritu Santo. Y Pablo relaciona también los diversos pasos en el proceso de salvación con las varias personas de la Trinidad. Cuando dice en 2 de Corintios 1, 21 y 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Del mismo modo, Pablo se dirige a los tesalonicenses como hermanos amados por el Señor, pero indica siempre que da acción de gracias a Dios porque los escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en segunda de Tesalonicenses 2:13. Entonces es claro que Pablo percibió una relación muy cercana, íntima, entre las tres personas. Recuerde otra vez términos que utilizamos a veces mal, o que les damos un solo significado en nuestras regiones y no tienen solo ese significado, a veces ni siquiera ese significado. Cuando decimos relación íntima, la mente nuestra, ¿no? Latina, se va a la parte sexual, pero una relación íntima es una relación demasiado cercana. Puede ser entre un padre y un hijo, entre esposos o entre Dios y los hombres, o en este caso, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy estrecha, muy cercana, indivisible. Y esto también lo vieron los escritores de otras epístolas, porque Pedro habla de los, como ya lo hemos citado, de los que son elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Judas también insta a sus lectores que vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, hermanos, toda esta evidencia acumulativa que hemos visto, que hemos compartido hoy, nos sigue afirmando una y otra vez que el término Dios, yo en los años que tengo de enseñar este tema, obviamente he tenido la dificultad que han tenido personas mucho más capaces, de mucha más trayectoria, hermanos mucho más estudiados que este servidor, como no podía ser de otra manera, en tratar de buscar analogías, pero siempre he tratado de explicar a la membresía, que es donde tenemos también una dificultad mucho, un desafío mucho mayor, que cuando nosotros decimos el hombre llegó a la luna, no nos referimos específicamente a Neil, no, es Neil Armstrong, cuidado lo confundo con el ciclista, ¿no? Este Armstrong que pisó la luna y le tomaron aquella foto, no nos referimos a él específicamente como hombre, como sinónimo de varón, sino cuando decimos el hombre llegó a la luna es el representante de la humanidad, alguien que es una persona con su propia identidad, con sus propios sentimientos, emociones y voluntad, pero que nos representa a todos, aunque los chinos no se hayan sentido representados ni los rusos, pero en realidad sí estaba representando a todos. Entonces, cuando yo hablo de Jesús, estoy hablando de Dios, porque estoy hablando de una sola naturaleza. Solo existe esa naturaleza llamada Dios, ¿sí? Cuando entendemos que el término Dios a veces se utiliza como un nombre, pero que a veces se utiliza como una naturaleza, como decir humanidad, entonces no hay problema en entender cómo es uno y cómo son tres al mismo tiempo. Repito, repito y que quede, bueno, está quedando grabado. No estoy diciendo que es una analogía perfecta, no estoy diciendo que nosotros estamos en la misma categoría que él, solamente para que nos hagamos una idea o cómo nos podemos ayudar a explicar esto también a la hermandad. El hombre, decimos, en singular, y nos estamos refiriendo a todas las personas que somos, por lo menos ahorita, más de 8.000 millones. Imagínense los que hemos existido desde el inicio del mundo. Pero también decimos los hombres, cuando nos referimos específicamente a un grupo.
Entonces, de la misma manera, a veces podemos decir Dios, como aquí en Judas, para referirnos específicamente a la persona del Padre, y a veces referirnos a Dios para hablar del Hijo, o Dios para hablar del Espíritu, o Dios para hablar de los tres al mismo tiempo. Y así lo hizo el apóstol Pablo en sus epístolas. Insisto igual, hermanos, porque soy muy respetuoso del tiempo y no me creo ni por lo más lejano ni remoto el mejor de los expositores, así que no quiero incomodarlos ni abusar mucho del tiempo de su actividad, que ahora es también, ¿verdad? Soy parte también de la actividad. Cualquier cosa en el chat, hermano, dígame 5 minutos, 1 minuto, hermano, por favor ya, porque estoy nervioso mientras que no sepa más o menos lo específico, ¿verdad? Una indicación más sutil de la visión trinitaria de Pablo lo vemos en sus epístolas. Mire cómo bosquejó Romanos, en un bosquejo muy general, ¿no? El juicio de Dios sobre todos, capítulo 1 hasta el 3. Pero luego habla de la justificación mediante la fe en Cristo, capítulos 3 hasta el 8. Y luego habló de la vida en el Espíritu y se fue todo el capítulo 8 desde el 2 hasta el versículo 30. Entonces, miren este bosquejo cómo sigue insistiendo en afirmar a las tres personas en la deidad. Si nos vamos a Gálatas, para que vea que esto no es casualidad, hace exactamente lo mismo. Amén. Gracias, hermano, porque sí, también sé que hay una sección de preguntas y también no me quiero robar la sección de preguntas. Parte en Gálatas, por ejemplo, habla de la justificación mediante la fe en Cristo, en capítulo 3, pero habla de la adopción como hijos a través de la redención obrada por Cristo y el envío del Espíritu en el capítulo 4, pero también habla de la esclavitud de la ley y la libertad dada por Cristo, pero también habla de la vida del Espíritu, allá decía en el 4:1 al 7, y de la vida del Espíritu en 5:16 hasta el 6:10. Y hermanos, lo mismo ocurre en Primera de Corintios. Es evidente que, de hecho, por allí tengo un curso que acabo de terminar, está a la orden de todos mis hermanos, como todo lo que Dios me permite hacer por su obra, siempre está para todos mis hermanos en lo que les pueda funcionar o lo puede devolver y decir, hermano, no, que va, esfuércese más y con mucho amor y dedicación lo haríamos también. Es evidente que la Trinidad fue una parte muy significativa de la concepción, del entendimiento de Pablo sobre el Evangelio y la vida cristiana. Así que, amados, aunque no son temas fáciles, aunque no son temas sencillos de explicar, aunque requieren mucho más estudio que incluso el que estamos haciendo esta hermosa mañana, son necesarios para la iglesia, para los hermanos, y tenemos que buscar la manera de insistir una y otra vez en estas grandes y maravillosas verdades. El cuarto evangelio, el evangelio según Juan, contiene la evidencia más sólida de una Trinidad que es coigual, que no tiene subordinación ni hay un ser inferior y un ser superior entre ellos. Por ejemplo, la fórmula trinitaria aparece en textos, recuerde que esto va a estar en el material, como el 1:33 al 34, 14:16 y el 26, 15:26, 16:7 y el 13 al 15, 20:21 al 22, y podemos aún compararla con su carta, su primera carta, capítulo 4, versículo 2 y versículos 13 y 14. Las interacciones entre las tres personas se ven repetidas veces en este evangelio. Por ejemplo, dice el evangelio según Juan, voy a ver dónde me reubico aquí, va a estar difícil, ¿no? Creo que allí, más o menos. Disculpen porque no puedo reducir más por la manera en la que tengo la pantalla acá. Dice, como ven allí, Evangelio según Juan, que el Hijo es enviado por el Padre, 14:24, y sale de él, 16:28. El Espíritu es dado por el Padre, 14:16. Es enviado por el Padre, 14:26. Y procede del Padre, 15:26. Sin embargo, el Hijo está estrechamente involucrado en la venida del Espíritu, porque Él ora por su venida, 14:16. El Padre envía al Espíritu en el nombre del Hijo, 14:26. El Hijo enviará al Espíritu desde el Padre, dice 15:26. Y el Hijo debe irse para que se pueda enviar al Espíritu, 16:7. El ministerio del Espíritu se entiende como una continuación y ampliación del ministerio del Hijo. El Espíritu recordará lo que el Hijo ha dicho, dice el 14:26. Dará testimonio del Hijo, 15:26. Y declarará lo que oye del Hijo, glorificando hacia el Hijo, capítulo 16, versículos 13 y 14. Y si nos vamos al prólogo, a la manera como entró Juan
a su evangelio, allá en el capítulo 1, versículo 1, dice el autor, y el verbo era con Dios o estaba con Dios, y el verbo era Dios. Cuando Juan escribió, le dijo a los hermanos que estaban leyendo esto en griego koiné, hologos en pros, tonceon, kaitheos en hologos. En hologos, poniendo teos o theos primero, es importante porque se traduciría literalmente, y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. En gramática griega, cuando usted quería enfatizar algo, usted lo colocaba de manera inversa, tomaba ese sustantivo y lo colocaba primero que el sujeto. De esa manera, el que estaba leyendo decía, wow, de todo lo que él está queriendo decir de este sujeto, esto es lo principal que quiere que el lector se quede con ello. ¿Y qué hizo Juan en la última frase? Colocó Dios en el original antes que el verbo y puso, y Dios era el verbo. O sea, si solo leen el versículo 1 del capítulo 1 de Juan y luego leen todo el evangelio y se les olvida todo lo demás, dice Juan, no olviden que el verbo era Dios y no era de que lo fue y ya hoy no es, sino que ese verbo eimi en pasado involucra que lo estaba haciendo. ¿Y desde cuándo? Desde toda la eternidad, porque no da tiempo. Aquí hay una indicación fuerte de la divinidad del verbo. Observe que el apóstol Juan inicia no con el bautismo de Jesús, no con el nacimiento de Jesús, él se va más allá, mucho más allá, porque se va a la eternidad para hablar del verbo, en este caso, no, Jesús lo conocemos, su nombre de verdad ya ha nacido, pero el verbo, como le llama él aquí. Otra cosa interesante, hermanos, y que aprendí con Eugenio D'Anjans en Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, es que, oye, Clear podría darme ganancias por esto, ¿verdad? Tanto promoción que le he hecho a ese tremendo libro, pero es que es muy bueno y se mete mucho al griego y con él aprendí mucho a ir al original, ¿no? Y él explicaba que en la antigüedad, porque aquí utiliza el verbo pros, pros, si usted ve, es el cuarto término en la primera línea, pros. Ese término pros dice, y el verbo estaba con Dios. En español no nos dice mucho, pero en griego sí. Resulta que pros era el término que se usaba para cuando se reunían dos autoridades, por ejemplo, dos reyes. Y dice que si un rey era de una estatura menor a la del otro rey, iban a negociar y esto, no podía dejarse un rey mirando hacia abajo al otro, sino que se le colocaba un cojín. Y dicen los autores que se le colocaba ese cojín para que quedara pros con el otro. Entonces note que Juan, con ese pequeño término, el Espíritu Santo en la inspiración que le da a Juan y respetando la ley de la parsimonia, el Espíritu no hace nada innecesario, utiliza justo ese término para indicar que no hay una superioridad del Padre hacia el Hijo en su naturaleza. Sí la hubo en la obra, en el trabajo, como yo puedo llegar a la villa y allá el hermano Carlos Hernández pues tendrá derecho a, creo, ¿no? Estoy bien claro allá en las congregaciones de cada uno de los hermanos, pero suponiendo que el hermano es el predicador allí, pues el hermano tendrá voz y voto allí y yo llegaré y no tendré, quizá voz, si me lo permiten, ¿verdad? En el liderazgo allá. Entonces, ahí se podría hablar de una desigualdad entre el hermano y yo en cuanto a funciones, pero el hermano no es más que yo como ser humano, no es más que yo como siervo de Cristo, ni yo más que él, mucho menos. Somos consiervos. Entonces, así se da muchos pasajes que abusan los testigos de Jehová para hablar de una inferioridad del Hijo o una inferioridad del Espíritu Santo porque Cristo lo envía o porque el Padre lo envía. No, son en ese sentido y contexto usos de funciones. Y esto se ve en todo lugar. Se dice que el presidente es el primer ministro de la nación. Y bueno, ellos interpretan ministro como un rango de mucha autoridad, pero realmente ministro sabemos que es servidor. Entonces, significa que si él es el primer servidor, los demás somos superiores a él. En realidad no somos superiores a él, todos somos iguales. Así que este término pros es muy importante en el tema de cuál es la relación entre el Padre y el Hijo. Note que, de hecho, él dijo en 10:30 de Juan, yo y el Padre,
uno somos, nuestro tema, unicidad. Y en 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego dice en el 17:21 que sus discípulos sean uno, como el Padre y Él son uno. Así que nuestra conclusión a partir de los datos que acabamos de examinar es esta. Aunque la doctrina de la Trinidad no se afirma expresamente, la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, contiene tantas implicaciones de la deidad y la unidad de las tres personas que podemos entender por qué la Iglesia formuló la doctrina y podemos concluir que ellos acertaron al hacerlo, como acertaron los hermanos que seleccionaron el tema de esta mañana, que concluiría en este punto. Así que, amados, faltando, como les decía, para que tengan una idea, estamos en la diapositiva 41 de 60. Entonces, es imposible, no hay otra manera de decirlo. Aquí, pues, íbamos a ver las construcciones históricas, la visión económica, el monarquismo dinámico, el modalismo monarquiano y la formulación ortodoxa, que es la visión, pues, correcta, basada en la escritura. La autoridad relativa, que es donde mencionábamos lo que es funciones. No es que uno no tenga igual autoridad que el otro, sino que se coordinan de manera perfecta para hacer una labor, como nos coordinamos también usted y yo, sin que eso signifique que uno es más que el otro. Allí están todas las funciones que muy bien conocemos de cada uno. Y finalmente, pues, lo que son los elementos fundamentales de la deidad. ¿Y a qué nos referimos con ello? A lo que vemos ahí, que la unidad de Dios es fundamental. El monoteísmo está profundamente arraigado en el estudio y la doctrina hebreo-cristiana. Dios es uno, no varios, no son varios dioses, como no son varias humanidades, solo hay una humanidad y varias personas. O hay un solo Dios, una sola deidad y varias personas, tres, de hecho, en esta unidad. Y la unidad de Dios se puede comparar con la unidad, aunque imperfectamente, esta comparación entre esposo y esposa, como vimos en Génesis 2:24. Pero debemos tener en cuenta que estamos tratando con un solo Dios y no con una unidad de entes diferentes. En segundo lugar, que la divinidad de cada una de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, debe ser afirmada, debe ser enseñada y defendida. Cada uno es cualitativamente lo mismo que el otro. El Hijo es divino de la misma manera y en la misma medida que el Padre, y esto también es cierto para el Espíritu Santo. En tercer lugar, que la Trinidad y la unidad de Dios no se refieren a lo mismo, aunque la interpretación ortodoxa de la Trinidad parece contradictoria, que Dios es uno y sin embargo tres, la contradicción no es real, solamente es aparente. Una contradicción existe si algo es A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pero acá no estamos diciendo que Jesús es Dios y no es Dios al mismo tiempo. Estamos diciendo que Jesús es Dios porque participa, porque tiene la misma naturaleza que el Padre, a quien reconocemos como Dios, y que el Espíritu Santo es Dios porque tiene la misma naturaleza que el Hijo y la misma naturaleza que el Padre, a quien reconocemos como Dios. En cuarto lugar, que la Trinidad es eterna, es decir, no es que había una sola persona y luego se dividió en tres para realizar la obra de redención, sino que siempre ha habido tres, que nosotros los conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero entre ellos no era necesario utilizar nombres para poder llamarse el uno al otro. Así que ahí entramos a puntos donde, ¿cómo se llamaban en la eternidad? No me haga esa pregunta porque no se la voy a poder responder. Y todos ellos siempre han sido divinos. Ninguno de ellos comenzó a ser divino en algún punto del tiempo o se convirtió en divino por alguna orden del otro. Nunca ha habido ninguna alteración en la naturaleza del Dios Trino. Él es y será lo que siempre ha sido. En quinto lugar, que la función de un miembro de la Trinidad puede estar subordinada temporalmente a uno o a dos de los otros miembros, pero eso no significa que de ninguna manera es diferente a los otros, como un humano subordinado a otro humano no es diferente en naturaleza. Y en sexto lugar y final, en última instancia, la Trinidad es incomprensible. No podemos entender completamente su misterio. Cuando algún día veamos a Dios, que luchamos por llegar a ese día, lo veremos, dice la Escritura, tal como Él es, y entenderemos mejor que de cualquier manera que lo podamos explicar
en la actualidad. Sin embargo, incluso en el cielo, no lo comprenderemos totalmente, debido a que Dios es infinito, ilimitado, y nosotros estamos limitados en nuestra capacidad de conocer y entender. Amados, que el Señor les bendiga en gran manera y dejo a los hermanos entonces con la sección de preguntas.